Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. El conocimiento obtenido a través de la apostolización quedó vagamente en su memoria, y ahora comprende que el transgresor es el que ha escapado de las cadenas de la mortalidad y ha ascendido a una posición sublime. Y aunque miles o decenas de miles de mortales con gran poder se reúnan, la diferencia entre un principiante y un mortal es que con un simple gesto estos caen. Regresando con Tarzán, el fantasma le dijo a este que entonces una gran montaña no es necesario pensar demasiado las cosas. Normalmente, debido a que su nivel es bajo, no se volvería mucho más fuerte, pero era algo especial después de todo. Y cuando había utilizado la apostolización se volvió aproximadamente un 30% más fuerte. Tarzán le dijo al fantasma que eso no es suficiente para derrotar a un enemigo con un nivel de mejora abrumador. Aunque la diferencia de nivel reduce el daño, si la diferencia es solamente de nivel o las estadísticas no tienen mucho significado, solamente recibiría más golpes y perdería en la pelea. El fantasma le dijo al prota que aún así con eso ya era algo exagerado, ¿qué más podría desear después de todo? Tarzán terminó llegando a la sala del herrero en el piso 25, la sala de Catfran. El chico antes de ingresar le dijo al fantasma que eso lo sabía, si no hubiese sido por la apostolización habría perdido contra aquel esqueleto. Ingresando a la herrería, el prota le preguntaba al herrero si acaso quería que le dejara algunos materiales, a lo que el hombre le preguntaba al chico si acaso estaba seguro, ya que había traído algo increíble sin ninguna dificultad. Tarzán terminó mostrando uno de los objetos que terminó consiguiendo, semilla quemada, una semilla que contiene el poder del rey. Aunque la mayoría de su poder se ha agotado, aún queda energía suficiente para consumirlo todo. El herrero le preguntaba al prota si acaso había capturado a alguien que había recibido el poder del rey de los espíritus, aunque no lo sabía del todo. Además de eso, Tarzán también terminó mostrando la perla del abismo, una perla encontrada en lo más profundo del abismo y tiene la propiedad de adherirse a lo que esté cerca. Al observarla, el herrero le dijo al prota que esa perla quedaría perfecta si la utilizaba en sus zapatos ahora mismo. Y ahora mismo ese atributo sería bueno considerarlo como una especie de maldición, algo bastante interesante podría salir de ello. Entonces, primero comenzaría con los zapatos del chico, y la semilla la utilizaría más tarde en el material de las garras del dragón que le dio. Y si reunía uno o dos más, podría haber un producto terminado completamente. Tarzán comenzó a pensar que con dos objetos más no le quedaba tan difícil y seguramente obtendría un equipo incomparable. El chico le afirmó al herrero entonces que una vez que lo tenga todo se lo terminaría entregando. Ahora vemos la ventana del sistema que mencionaba lo siguiente: zapatos hechos con mineral de golem y forjado por espíritus. Ataque más 15 puntos, defensa más 40, agilidad más 30. Velocidad de movimiento más 15%, velocidad de acción más 8%. Puede liberarse de todo lo que lo limita, y crea un horrible pantano negro en el lugar donde pisa. Y cualquiera que pise salvo el dueño de los zapatos será maldecido con un poderoso azar de maldiciones y alteraciones de estado. Tarzán comenzaba a mencionar que entonces dejaba una huella cada vez que caminaba. El fantasma, al observar esto, le preguntaba al prota si acaso no hay límite en el número de usos ni tampoco en la duración. Y si pisaba las huellas, quedabas atrapado en una maldición, sería bastante útil en términos de control de enemigos. Tarzán le dijo que sí, solamente el hecho de que se pueda utilizar sin condiciones ya hace que sean zapatos muy buenos. Entonces ahora era momento de ver qué tipo de desventajas podrían presentarse más tarde. Y la habilidad había aumentado un poco, entonces estaba un poco emocionado con todo ello. Un rato después, Tarzán terminó llegando a la sala del espíritu blanco en el piso 21. Tarzán, recordando todo lo que había pasado, comenzaba a mencionar que entonces ha pasado bastante tiempo, pero al parecer la misión estaba por terminar. La misión era derrotar al jefe de la sala secreta del piso 29 y traer la raíz del árbol. Entonces allí está, él la había traído consigo. El espíritu loco, al observar esto, le preguntaba al prota si realmente lo había conseguido, mientras que Tarzán le mostraba el objeto. El fantasma le dijo al prota mientras sostenía las ramas que probablemente había escuchado algo acerca de él en ese sitio, pero él es alguien sin importancia. Tarzán le dijo que más o menos lo había escuchado, sobre qué es un espíritu y cómo había nacido. El espíritu loco le dijo al prota que lo podía comprender, y comenzó a decir que él nació así desde el principio. Y lo primero que vio cuando nació fueron las miradas despectivas de sus semejantes, y la primera sensación que experimentó fue el dolor y la persecución. Aún así se sentía bien, y creía que si estaban juntos de alguna manera eso era suficiente para él. Y si cumplía con su rol de alguna forma, ¿acaso no era bueno pensar que en algún momento también sería considerado uno de los suyos? Pero eso era lo que él pensaba. Aún así, mientras destruía aquella raíz, el espíritu ahora se veía enojado, pero no fue así en lo absoluto. Todos lo abandonaron.
terminó quedándose completamente solo en el mundo de los espíritus. En ese mundo vacío se dio cuenta que para ellos no era un espíritu igual. Tarzán escuchaba atentamente la historia de aquel espíritu loco, el cual continuó relatando que no valía ni siquiera como una simple hoja al borde del camino. Entonces, por esa razón había tomado la decisión de tomar venganza, y por ello fue aún más despreciado, pero el origen de todo eso es nada más y nada menos que el rey de los espíritus. Tarzán le dijo al espíritu loco que así era. Este último, entre lágrimas, le dijo al prota que por supuesto también lo sabía. Sabe perfectamente que su venganza es algo que no puede lograr, y tal vez podría vivir con la estabilidad que finalmente había encontrado, pero no había llegado hasta allí solo para eso. Venganza, había llegado allí para encontrar la venganza. Y aunque sabe que eso es imposible para él, aún así el prota no es como él, ya que él puede acabar con el rey de los espíritus. Y ellos lo habían convertido a él en una herramienta, así que se vengaría como la herramienta que es. El sistema le mencionaba a Tarzán que la submisión había sido completada. El espíritu le dijo al prota que ese era el camino que él había elegido. Ahora el sistema le mencionaba a Tarzán lo siguiente: el espíritu sediento de venganza ha quedado atrapado en su arma, y el efecto del arma de Tarzán ha cambiado completamente. El príncipe al lado del prota confundido preguntaba qué era eso. ¿El NPC es la recompensa de la misión? Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar ahora? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con la misión? En ese instante algo llamó la atención de Tarzán. Tarzán, observando una neblina que estaba a su alrededor, preguntaba si acaso eso no debería de ser un problema. Tarzán preguntaba si acaso ese no es el apóstol del gran mago que había creado el laberinto, Balbabamba. El muro comenzaba a alzarse y comenzaba a emitir una gran cantidad de brillo. Balbabamba comenzaba a hablar, mencionaba que después de tanto tiempo pensaba quién habría sido, pero había resultado ser el prota. El príncipe, al observarlo, le preguntaba a este qué era lo que estaba haciendo allí. Balbabamba comenzó a decir que el contratista que estaba a cargo del piso 21 desapareció, así que tuvo que cubrir ese lugar vacío. Y eso también, por supuesto, es parte de su trabajo. Mientras una bruma oscura apareció delante del prota, momentos después apareció un pilar. El guía le dijo al prota que tendría que instalar una línea de misiones temporalmente, aunque bueno, le pidió al prota que se cuidara llamándolo pequeño hermano. El príncipe mencionaba si acaso eso realmente era algo justo. Tarzán preguntaba si acaso es así como se hacen las reparaciones del laberinto. Aunque bueno, era momento de echarle un vistazo al estado del arma con el espíritu ahora mismo. El sistema mencionaba lo siguiente: artefacto de Carbet. Una espada llena con la sangre de los ancestros y un artefacto del mundo que ahora había sido destruido. Se llevó la vida de innumerables miembros de la realeza. El arma posee 40 puntos de ataque. Cuando lucha contra enemigos adquiere 15 puntos de ataque. Un espíritu que anhela la venganza estaba sellado en ella, lo cual proporciona más 30 puntos de ataque. Y el daño aumenta un 20% cuando se enfrenta contra objetivos cuantificados. El daño aumenta otro 40% cuando se enfrenta contra el rey de los espíritus. La habilidad espiritual Hoja Abandonada se encuentra disponible, y estos efectos pueden desactivarse y luego transferirse a otras armas en cualquier momento. Tarzán preguntaba qué era esa opción. Ahora, observando detalladamente, Tarzán preguntaba si acaso el daño adicional del espíritu no era una clase de broma. Parece como si realmente quisiera sacrificarse para derrotar al rey de los espíritus. Además, el prota comenzó a pensar que el daño incrementado era en porcentaje, y si se consideraba la eficiencia en el futuro de las preparaciones tenía un valor bastante alto. Además, mostraba un aumento del 60% en el daño contra el rey espíritu. Definitivamente sería una gran ayuda en la batalla contra el rey de los espíritus que eventualmente tendría que enfrentar. Y algo más, la mayoría de las ventajas entre las opciones eran realmente increíbles. El príncipe le preguntaba al prota si acaso estas opciones no eran una especie de estafa. Además, podía transferir el poder o el efecto a otra arma. Recordando lo que decía la información, este efecto puede desactivarse y transferirse a otra arma en cualquier momento. Tarzán le dijo al príncipe que tenía razón, es un ítem del nivel de un graduado y podría utilizarlo hasta el final. Y ya que había obtenido casi todas las recompensas que podía conseguir en el piso 20, entonces es hora de terminar y es momento de avanzar hasta el piso 30. Tiempo después, Tarzán se encontraba en la sala del jefe del piso 30 del laberinto. El chico se encontraba activando una habilidad, estaba utilizando una pequeña chispa. El prota comenzaba a decir que eso era perfecto para probarlo contra ese oponente, y sería posible obtener el control completo de las llamas que un espíritu de ese nivel estaba utilizando. Así que era momento de comprobarlo mientras el prota se despedía del jefe. El sistema le mencionaba a Tarzán que había derrotado a Ifrit. Su nivel había aumentado, se ha activado el aumento de energía espiritual.
Había completado el piso 30 perfectamente, había obtenido el título del que se había establecido, había obtenido el título del que había avanzado hacia la perfección. Tae-san, sentado sobre los restos del jefe, mencionaba que al parecer el piso 30 tenía muchas cosas bastante buenas. El sistema seguía mencionándole al prota que había alcanzado una posición reconocida por todos, había obtenido el título de aventurero. Sus huellas ahora dejaban un camino significativo. El prota también terminó consiguiendo un anillo con energía desconocida. El objeto proporciona 10 puntos de ataque, cuenta con una energía cuya naturaleza es desconocida, que ataca a los enemigos del portador. No es un gran valor, pero probablemente se pueda vender a un buen precio. Tae-san, luego de observar aquello, mencionaba que también era bastante bueno el premio obtenido en la sala secreta. El título del prota traía consigo lo siguiente: título aventurero, persona calificada. Este título desaparecerá si la persona pierde la calificación. La fuerza aumenta en 100 puntos, la agilidad aumenta en 100 puntos, la inteligencia en 100, el ataque más 10 y la defensa más 10. Tiene una baja probabilidad de recibir el doble de recompensas en las salas secretas, y la habilidad de sus destrezas aumentan un 20% más rápido. Tae-san, confundido, preguntaba si de verdad se puede conseguir un título como ese tan solo en el piso 30. El príncipe le dijo a Tae-san que no es un título fácil de obtener y quizás los guías del pecado ni siquiera lo habrán recibido. Y ese título solamente lo reciben los aventureros elegidos por el laberinto. Es como una especie de calificación o algo parecido. Tae-san respondió que los guías del pecado son maldecidos por los dioses, así que no deben de recibirlo en lo absoluto. Inmediatamente el chico terminó abriendo su ventana de estado, la cual mostraba la siguiente información: Kan Tae-san, nivel 69. Escudo 435 puntos. Salud 4890 puntos. Mana 875, Magia 66, Fuerza 2043, Inteligencia 1601, Agilidad 1875, Ataque más 248, Defensa más 248. El objetivo está en el mejor estado posible. Luego de leer aquello, Tae-san mencionaba que le gustaba mucho cómo estaban las estadísticas actualmente, y aprovechando que estaban hablando de eso, ¿por qué no terminaban lo que habían empezado después de todo, golpeando aquella pared y destruyéndola, inmediatamente revelando una habitación oculta, en la cual se encontraban múltiples miembros de la Guía del Pecado? Estas personas, al darse cuenta de que el prota los había descubierto, comenzaron a llamarlo maldito monstruo y preguntaban cómo el prota los había descubierto. Tae-san comenzó a decirles que podía detectar más o menos si algo se encontraba ocultándose. Así que era momento de terminar con todo eso, llamándolos por su título, Guías del Pecado. Uno de ellos le gritaba al prota que era mejor que se detuviera, ya que era mejor que no hiciera algo de lo que luego terminaría arrepintiéndose, a lo que Tae-san le preguntaba que por qué decía eso. El que parecía el representante de este grupo le dijo al prota que habían establecido contacto con las profundidades y si él llegaba a tocarlos, entonces su vida estaba acabada. Tae-san preguntaba que a qué se refería con las profundidades. ¿Acaso se refería a los líderes de la alta dirección? Los que están a la cabeza de toda la organización, a lo que el chico le respondió al prota que así es. Y aunque Tae-san sea bastante fuerte, ¿acaso cree que puede vencer a un aventurero que ha superado el piso 70 mientras vemos a alguien de cabello rojo que se encontraba subiendo las escaleras? Y mientras este hombre misterioso seguía subiendo las escaleras, el hombre de antes le decía al prota que antes de que esa persona llegue será mejor que rinda su orgullo y se someta ante ellos. Mientras Tae-san lo observaba fijamente, el hombre comenzaba a pensar que estaba funcionando, estaba dudando de atacarlos. Emocionado le dijo al prota que entonces qué era lo que iba a hacer ahora, llamándolo tonto. Pero con lo que no contaba es que Tae-san terminó dándole una poderosa patada en el abdomen. Mientras el hombre volaba en la dirección opuesta, sus compañeros no podían creerse lo que estaban observando. Tae-san muy tranquilo le dijo al hombre que él haría lo que quisiera, ya que él quería seguir su propio camino. Un rato después, el fantasma le dijo a Tae-san que esos tipos habían aguantado bastante tiempo, aunque son enemigos le daban un poco de pena. Mientras se retiraban, el príncipe le dijo a Tae-san que habían aguantado 10 minutos en contra de él y su trabajo en equipo no estaba para nada mal. Tae-san le respondió que se había activado la subida del nivel de ataque, por lo cual debe de considerar que eran bastante fuertes. Y ahora quería verificar las habilidades que había obtenido, pero al parecer tendría que dejarlo para más tarde. Una persona terminó llegando delante de Tae-san preguntando qué era eso, ya que después de todos los esfuerzos, porque todos ellos se encontraban muertos. El hombre que habíamos visto antes le preguntaba al prota si acaso le había acabado con todos los que estaban en ese sitio. Esta persona tiene por nombre Ambresia Marín, es uno de los líderes de la Guía del Pecado. Tae-san simplemente lo observaba en silencio, y luego le respondió que qué pasaría si él lo había hecho.
Ambresia le dijo al prota que realmente era bastante impresionante, y comenzó a pensar que solamente contando los cuerpos visibles habían 5 de ellos. Entonces, ¿un aventurero del piso 30 venció a 5 aventureros del mismo piso? Parece que los rumores no eran falsos después de todo, y debería de cortar el problema de la raíz. Justo en ese momento el príncipe terminaba saludando a Marín, el cual se encontraba confundido preguntándole por qué él se encontraba allí. El príncipe acercándose a Marín le dijo que hacía mucho tiempo que no se veía, llamándolo Cabeza Roja. Aún así le preguntaba que cómo habían estado después de traicionarlo. Marín le preguntaba si era él, de verdad era el héroe, saludándolo amablemente. El príncipe le respondió que como podía ver no estaba del todo bien, maldiciéndolo en el proceso. Marín comenzó a decir que eso era realmente vergonzoso, no tenía que malinterpretarlo, ya que honestamente no tenía la intención de hacerlo. Y la idea de acabarlo y buscar su punto débil era bastante vergonzosa después de todo. Enojado, el príncipe le preguntaba que entonces qué era lo que quería, ¿acaso quería que lo dejara ir solamente a él? Al escuchar todo esto, Tarzán comenzaba a pensar que los conocía, parece que estaban relacionados con el incidente del asesinato del fantasma. ¿Y acaso esta persona no es uno de los líderes de los guías del pecado que había contratado al asesino para que acabara con él en la habitación del jefe del piso 10? Martín comenzaba a decir que no había nada que perdonar, lo que estaba hecho, hecho está, y ya estaba muerto después de todo. Y le preguntó al fantasma si acaso tenía intención de intervenir. El fantasma resignado dijo que no tenía la más mínima intención y tenía que hacer lo que quisiera. Esto fue literalmente lo que dio inicio al combate. Tarzán rápidamente terminó activando su habilidad de reconocimiento. El sistema mencionaba que parte de los efectos de la habilidad estaban sellados debido a la diferencia de nivel. El nombre de esta persona era Ambresia Marín y su nivel era desconocido. El hombre comenzaba a sonreír al darse cuenta de lo que estaba intentando hacer el prota. Ahora emocionado, Marín le mencionaba al prota que aunque sea un miembro débil, había exterminado a todos y había cruzado la línea. Y honestamente quería reclutarlo para que formara parte de su equipo, que formara parte del equipo de ellos, aún así simplemente iba a despedirse del chico. Marín al mover uno de sus brazos terminó realizando un ataque, el cual Tarzán se preparaba para recibir de frente, aún así el ataque terminó superando al chico y su anulación del primer ataque había sido activada. Al observar aquello, Marín comenzó a pensar que definitivamente su ataque había entrado, pero ¿qué era lo que había sucedido? ¿Qué era lo que estaba pasando ahora mismo? Sin dudar ni por un momento al darse cuenta de lo peligrosa que era la situación, Tarzán terminó activando su habilidad de apostolización. Mientras la energía oscura de Raquiratas comenzaba a ingresar en el cuerpo de Tarzán, el chico comenzaba a gritar cosas como que tenía que matar a todos los enemigos que se cruzaran en su camino. Marín al observar al prota le preguntaba al chico quién era él. Por otro lado, Tarzán, que estaba siendo poseído, comenzaba a preguntarle que cómo se atrevía a la basura, tenía que acabarlo rápidamente. El sistema ahora mostraba lo siguiente: Tarzán había activado la apostolización de Raquiratas. El chico, controlando esa energía oscura y negativa en su cuerpo, comenzaba a gritarle a Marín que tenía que descubrirlo por sí mismo. El ataque de Tarzán terminó quitándole a su oponente 0 puntos de daño. El segundo ataque había hecho exactamente lo mismo. Marín, observando cómo se encontraba peleando el prota ahora mismo, comenzaba a preguntarse si acaso esa no es una habilidad de apostolización. Y algo confundido le preguntaba a Tarzán si acaso no quería esperar un momento. Mientras Tarzán seguía atacando, no le había hecho nada de daño a su oponente hasta el momento. El chico le preguntaba al prota que entonces por qué no estaba recibiendo daño en lo absoluto. Tarzán, combinando sus habilidades, terminó utilizando la habilidad de Rayo Negro mientras le gritaba a su oponente que no quería esperar. Aún así, Marín seguía sin recibir daño. El fantasma, observando la situación, comenzaba a pensar que seguía recibiendo 0 de daño, sin esperanza, pero seguía atacando constantemente al prota, que era lo que le estaba pasando. Y ahora mismo sentía a Tarzán un poco diferente de lo habitual, que era lo que estaba pasando realmente con el chico. Marín, observando al prota, le mencionaba al chico que estaba utilizando magia negra. Eso le parecía bastante ridículo, pero el daño seguía siendo 0. La diferencia de poderes era bastante obvia. Mientras Tarzán esquivaba el ataque de Marín, este le gritaba al chico que no importaba cuánto lo intentara, pues no lo afectaría en lo más mínimo. Y a pesar de que Tarzán había esquivado el ataque, Marín terminó tomándolo por la pierna. El chico comenzaba a pensar que tenía una fuerza increíble. Como pensaba, su yo actual no tiene ninguna posibilidad de poder derrotar a ese oponente, aún así tampoco se iba a dar por vencido. Pero Tarzán comenzaba a recordar que puede superar a oponentes difíciles, enfrentando a un enemigo que no puede tocar ni con un dedo, y luchando con determinación por la victoria siempre terminaba obteniendo alguna habilidad. Tarzán, saliendo de aquella grieta que había hecho en la pared con su cuerpo, le mencionaba al fantasma que ya estaba listo, a lo que el fantasma le preguntaba al prota que a qué se refería. Emocionado, Tarzán comenzó a pensar que lo había conseguido. El sistema le mencionaba a Tarzán que se estaba enfrentando a un enemigo abrumador sin perder su determinación, por lo cual había obtenido la habilidad especial permanente Hoja de la Determinación.
Al ver aquello, el fantasma comenzaba a reír y le dijo al prota que así que estaba luchando tan imprudentemente por una habilidad. Martín, observando al prota, comenzó a decir que entonces es un apóstol de los dioses y aparte de raquiratas, además puede utilizar magia negra. Tarzán, aterrizando, le dijo que como podía ver era cierto, ¿acaso quería seguir luchando o se iba a rendir, ya que el próximo ataque terminaría alcanzándolo sí o sí? Marín, observando al prota, comenzaba a pensar que no podía, ya que si llegaba a equivocarse podría ser completamente desastroso. Además, él sabe perfectamente que los dioses no los miran con buenos ojos y no los atacan debido a las leyes del laberinto, pero si tienen la más mínima oportunidad terminarían destruyéndolos. Y ahora el prota al parecer estaba siendo favorecido por dos dioses. ¿Y qué pasaría con ellos si llegasen a eliminar a ese aventurero? Luego de analizar completamente la situación, Marín le dijo al prota que por qué no dejaban las cosas hasta allí por el momento, ya que eso era mucho más de lo que podía manejar, a lo que Tarzán le dijo que entonces si era así tenía que retirarse de inmediato. Marín le dijo a Tarzán que lo sentía pero tampoco podía hacer eso, ya que aún sigue siendo su enemigo, pero no podía dejarlo. Y ahora mismo él necesitaba escuchar la opinión de todos y no solamente la suya propia, así que le pedía su cooperación. Fue entonces cuando Marín terminó revelando un objeto, la llave secreta del laberinto, la cual permite ir directamente al piso 70 utilizándolo nuevamente y puede regresar al piso anterior. Esa llave no afecta el sistema del laberinto. Confundido, el fantasma preguntaba si realmente planeaba utilizar algo como eso en ese sitio. El príncipe le dijo a Tarzán que podía confiar en ese objeto, ya que el vendedor de la tienda vende ese objeto rara vez a los aventureros que descienden a las profundidades. Confundido con el ítem en sus manos, Tarzán preguntaba que cómo podría utilizarlo. El príncipe le dijo que es simple, solamente tenía que pensar en el sitio al que quería ir en su mente, a lo que Tarzán dijo que entonces lo podía entender. Tarzán dijo que entonces no había razones para esperar y tenían que terminar con eso rápidamente, también quería descender al laberinto. Marín, confundido, le preguntaba al prota si de verdad planeaba ir ahora mismo. ¿Acaso Tarzán no teme en lo absoluto a las profundidades del laberinto? Tarzán comenzó a visualizarlo en su mente y a mencionar que quería ir a las profundidades del laberinto. Un rato después, observamos cómo el chico se encontraba moviéndose a gran velocidad y al abrir sus ojos ya se encontraba en su destino, preguntando si acaso ese era el sitio al cual tenía que llegar. El sistema le mencionaba a Tarzán que había llegado al piso 70 y había llegado rápidamente a las profundidades utilizando el pasaje secreto, había obtenido el título de caminante de la grieta. Marín le dijo a Tarzán que lo felicitaba por haber llegado al piso 70 y no tenía ni siquiera el nivel 150, pero era el primero en llegar hasta ese sitio. Observando sus alrededores, Tarzán mencionaba que eso es, ¿acaso así son las profundidades del laberinto? Marín, mostrando un poder en su mano, le dijo a Tarzán que tenía que quedarse allí y descansar, ya que él se encargaría de llamar a los demás. Y estos son sus pequeños pasatiempos, por lo cual no había veneno allí, así que simplemente tenía que descansar con tranquilidad. Tomando asiento, Tarzán comenzaba a pensar que eso le parecía bastante cómodo, aún así estaba un poco intranquilo ya que esas eran las profundidades. Y comparado con los lugares que ha visto hasta el momento en el piso 30, eso no tiene ningún tipo de comparación. No es una sala oculta y tampoco es la sala del jefe, pero su tamaño es realmente increíble. Pero ahora había llegado hasta allí, ¿y luego qué? ¿Qué era lo que seguía después de aquello? Tarzán comenzó a recordar que en su vida pasada solamente hubo una única persona que conquistó el modo solitario, y esa fue Leta Ellón. Y en su vida pasada, Leta Ellón le habló acerca de lo que obtuvo en el piso 70. Mientras se encontraba comiendo tranquilamente, Tarzán comenzaba a preguntarse si acaso debería de ir a buscarlo. En otro sitio del mismo piso nos encontramos en la sala de reuniones de los guías del pecado en el piso 70. Una persona comenzaba a decir que eso realmente era un alboroto que se encontraba por encima de todas las cosas. ¿Y por qué Ambresia los llamó a todos a ese sitio tan rápidamente? La persona que se encontraba hablando es nada más y nada menos que el Rey León. Otra persona que ya conocemos, el Rey de los Espíritus, comenzaba a decir que solamente hay una razón, el aventurero con el fantasma que dijo que iba a enfrentarse. ¿Acaso toda esa reunión era para enfrentarlo? Marín le dijo a sus compañeros que sí, era exactamente por eso, aún así ese tipo ya estaba con ellos en ese piso. Tuvieron que utilizar la llave secreta para traerlo hasta allí. Tanto el Rey León como el Rey de los Espíritus se encontraban impresionados por esto, preguntándole que a qué se refería. Ambresia comenzó a mencionarles a todos que tenían que escuchar y calmarse, ya que había una razón para que éste lo hiciera. Alguien enojado golpeaba la mesa con furia, mencionando que le habían dicho que lo mataran sin hablar. Y considerando sus objetivos, cada llave para ellos es un objeto invaluable. El Rey León, que era el que estaba gritando anteriormente, comenzó a decir que debe de haber una razón para utilizarla, preguntándole si acaso eso era cierto. Ambresia comenzó a decir que estaba por explicarlo, así que tenía que calmarse, pidiéndole esto directamente al Rey León.
Preocupado, le dijo a sus compañeros que parece que el prota está siendo favorecido por los dioses y también por la Quirratas y el dios demonio. Los demás presentes comenzaron a preguntar si un humano favorecido por el dios demonio podía existir realmente, y también por ese dios egocéntrico, la Quirratas. El rey de los espíritus preguntaba si entonces el fantasma lo hizo así de fuerte. ¿Y acaso no era un fantasma que se encontraba uniendo fuerzas con un aventurero simplemente para tomar venganza? Lo cual le parecía bastante patético. Ambresia preguntaba si acaso se refería al prota como un títere de un fantasma. Se preguntó si acaso eso era en serio, ya que parecía moverse por su propia voluntad cuando se encontraban peleando. De regreso con el prota, observamos cómo Tarzán se encontraba caminando por el piso 70. Al observar una estatua, Tarzán se detuvo en ese momento, mientras que el fantasma le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. ¿Acaso hay una sala secreta en el piso 70? En ese momento, el sistema mencionaba lo siguiente: había descubierto la estatua de una diosa sin nombre. Tarzán, justo delante de ese sitio, comenzó a decir que allí era donde se encontraba escondido todo ese tiempo. Un rato después, el sistema le mencionaba a Tarzán que había rezado a la diosa que todos habían olvidado, y había obtenido la bendición de Dios, bendición del renacimiento del dios sin nombre. Ahora una misión especial había sido dada, diosa olvidada. Incluso quienes crearon el laberinto deben de hacerlo. Encontrar la estatua de piedra de la diosa que había sido olvidada tanto por los dioses como los creyentes y rezarle. La diosa olvidada ha despertado gracias a sus oraciones y ella quiere que la salves. Aquellos que reciben la bendición de la diosa pueden sentir la energía de la estatua de piedra de la diosa escondida en el laberinto, y tenía que llegar hasta ese sitio para que puedan rezarle, recompensa la gracia de la diosa. El fantasma preguntaba si antes había una misión como esa. El sistema le mencionaba a Tarzán lo siguiente: la bendición de Dios, la bendición del renacimiento de la diosa sin nombre. Es una bendición de la diosa, sus habilidades regenerativas de todo tipo aumentarían notablemente, pero todavía era demasiado débil para ser considerada la bendición de un dios. Tarzán le dijo al príncipe que así es, y él tampoco lo hubiese creído si no tuviese tal información. El prota recordaba cómo Letallón le mencionaba que si hubiese sabido de antemano de la existencia de tal misión, habría buscado en el laberinto y habría apuntado a la estatua de la diosa. Y si rezaba a todas las estatuas de la diosa, entonces su velocidad de recuperación aumentaría casi 10 veces. Tarzán le preguntó si entonces, debido a que aquella estatua de la diosa fue descubierta tarde, no tuvo mucho efecto. La chica le dijo al prota que bueno, no le sirvió de mucho luego de bajar del piso 70. Y esto ya que las recompensas de los niveles que se han superado se reducen a un nivel sin sentido incluso si volvía a subir y los volvía a superar. El fantasma le dijo a Tarzán que si recolectaba todo entonces sería una gran habilidad para él, preguntándole si acaso era cierto. Tarzán le dijo que sí, aceleraría todo tipo de recuperación. Observando sus estadísticas, Tarzán le mencionaba al espíritu que tenía energía mágica y un escudo que otros no tienen. Incluso con un simple cálculo el efecto terminaría duplicándose. El príncipe enojado le gritaba al prota que esa era una estafa, porque tan solo él podía descubrir tal información. Tarzán le dijo al príncipe que aún así era bueno, ya que había tenido la oportunidad de recibir la bendición de la diosa varias veces, y pronto llegará el momento en el que regresen los guías del pecado, por lo cual deben de darse prisa. Un rato después, 3 personas terminaron colocándose delante de Tarzán, el cual les preguntaba que entonces qué era lo que iban a hacer. Ambresia le dijo a Tarzán que originalmente iban a traerlos a todos, pero algunos dijeron que no querían venir, así que trajo consigo a unas personas que querían verlo, aunque bueno, esa no era la forma de recibir invitados. Tarzán observaba a las personas que tenía delante de él. El Rey León comenzaba a pensar que eso es asombroso, aunque pueda sentir sus energías ni siquiera se mueve. El Rey León le llamó la atención de Tarzán y le dijo al chico que había ajustado su fuerza hasta cierto punto, pero ni siquiera se inmutaba, entonces eso quería decir que era bastante fuerte. Tarzán, desviando la mirada, dijo que tal vez no lo sea tanto. Pero fue entonces cuando una energía terminó alcanzando al Rey de los Espíritus. Observando al prota fijamente, le dijo que tenía que esperar, porque podía sentir su energía proveniente de él. El poder del niño que había salvado y le había creado un espacio ahora se encontraba dentro de él. Ahora mismo tenía que hablar acerca de eso. Tarzán, desenvainando su espada, le preguntaba al Rey de los Espíritus si acaso se refería a él. El sistema mencionaba que Tarzán había encendido una pequeña chispa. Tarzán comenzó a mencionarle al Rey de los Espíritus que lo recibió después de derrotar al jefe que custodiaba el árbol del mundo en el piso 29. Y además lo estaba utilizando bastante bien. El Rey de los Espíritus comenzó a decir que sabía que algún día lo matarían, pero ahora mismo se encontraba muy enojado, desatando múltiples llamas que iban en dirección hacia el prota. Tarzán terminó recibiendo 3069 puntos de daño. El chico comenzaba a pensar que aunque no había sido un ataque directo, el cambio de emociones por sí solo representaba una amenaza de muerte.
Tarzan, sin intimidarse, le preguntaba que cómo se atrevía a intentar acabar a la persona que habían invitado. ¿Acaso se creía tan fuerte? Esto llamó la atención de dos de los presentes. El Rey León le mencionaba al Rey de los Espíritus que tenía que detenerse, ya que si llegaba a perecer no había vuelta atrás. El hombre inmediatamente comenzó a calmarse y le mencionaba que lo podía entender. Tarzan le dijo al Rey de los Espíritus que no importaba lo que hiciera, pues no tenía la intención de seguirle el juego, así que tenía que dejar esa actitud a un lado. Tarzan comenzó a pensar que aquellos que se llaman a sí mismos los guías del pecado son en última instancia un grupo de cobardes, y a menos de que piensen que tenía mucho valor no podrían tocarlo. Tarzan le mencionó a los presentes que era momento de terminar con todo eso. El Rey León terminó llamando la atención del príncipe y le dijo a este que había encontrado una excelente marioneta. Además, en su momento había sido evaluado como el que conquistaría el laberinto y terminó recibiendo la atención de todos los dioses. Pero ahora suplicaba por venganza a un humilde aventurero. ¿Acaso eso no le daba vergüenza? El príncipe emocionado comenzó a decirles que al verlos a ellos suponía que eso no estaba tan mal después de todo. Así que, ¿quién había mencionado matar y en dónde se encontraba Societ? Ambresia comenzó a decir que desafortunadamente no había ido ese día. El príncipe enojado le preguntaba si acaso creía que podían engañarle, aunque bueno, estaba bien porque lo vería pronto. Este comentario llamó la atención de todos los presentes. Interrumpiendo la plática anterior, Tarzan mencionaba que de todos modos esperaba que pudiesen llegar a una conclusión rápidamente, ya que también era lo que ellos querían, ¿o no? Ambresia comenzó a decirle al prota que bueno, era momento de ir directamente al grano. El prota sabe perfectamente que los dioses prestaron su poder para diseñar ese laberinto, y ahora mismo tenían que comprobar una cosa con él. Es una confirmación de si realmente Dios le estaba dando fuerzas y si estaba siendo protegido por ellos. Entonces, de ahora en adelante tenían que llamar al dios demonio. Y si realmente Tarzan estaba bajo su protección, entonces él terminaría descendiendo a ese piso. La roca que sujetaba al Rey León inmediatamente fue destruida en sus manos, el cual mencionaba que era momento de comenzar. Será como hacer un homenaje o algo parecido. Una bruma oscura comenzó a recorrer todo el sitio y justo detrás de Tarzan una figura se hizo presente. Era nada más y nada menos que Lucifer, la cual enojada preguntaba que cómo se atrevían a llamarla por una cosa tan trivial como esa. Realmente tiene muchas agallas. El Rey León confundido se preguntaba que cómo podía descender inmediatamente. El Rey León comenzó a pensar que esperaba tener que pagar al menos 2 o 3 precios equivalentes más. Ambresia le mencionaba al Rey León que tenía que colocarse de rodillas rápidamente. El Rey León terminó llamando la atención del Rey Demonio, mencionándole a este que finalmente se encontraba allí, aunque continuó pensando que responder tan fácilmente tal vez tiene que ver con que ese tipo se encuentra allí. Aunque, sin embargo, ¿por qué ese tipo no se agachaba y no inclinaba su cabeza ante el dios demonio? Tarzan terminó llamando la atención de Lucifer y le mencionaba que al parecer se veía algo molesta. El dios demonio le preguntaba a Tarzan si bueno, ¿acaso debería de alegrarse por verlo en ese sitio? ¿O debería de entristecerse por ver a los perdedores que tanto ha repudiado todo ese tiempo? Es un sentimiento extraño y se encontraba algo molesta. Lucifer terminaba saludando a los guías del pecado como perdedores, preguntándoles que por qué la habían llamado. Y los había escuchado una vez, así que era momento de ir directamente al grano. El Rey León fue el primero en hablar, agradeciéndole por su consideración, y solamente tenía una pregunta para el gran Rey Demonio. La persona que se encuentra frente a ella dijo que había aprendido magia negra con su permiso, y quería saber si lo que decía era verdad o era falso. Lucifer comenzó a llamarlos cosas desagradables. Además, el mago y los dioses crearon el laberinto para ver aventuras y desafíos, y no para ver insectos complacientes como ellos, entonces ¿por qué lo preguntaban? Era bastante repugnante, pero decidieron minimizar la interferencia de los dioses tanto como sea posible para no poder matarlos. Pero han pagado un precio justo, así que no podía hacer absolutamente nada, por lo cual respondería a su pregunta. Recordando todo lo que había hecho Tarzan, Lucifer comenzó a decir que así es, él había resuelto su búsqueda, y como recompensa le dio la energía mágica que solamente ella puede tener. Y ahora para Lucifer, Tarzan es considerado como uno de sus favoritos. El Rey León comenzaba a maldecir, mencionando que entonces es verdad, era demasiado arriesgado meterse con alguien favorecido por el Rey Demonio, y de alguna manera tenían que formar una alianza con el prota. Tarzan llamó la atención del Rey Demonio y le mencionaba que no tenía ninguna intención de llevarse bien con esas personas, ya que solamente son sus enemigos. Entonces le preguntó al dios demonio si podría por favor certificar ese duelo con esos guías del pecado. El comentario de Tarzan llamó la atención del Rey León, el cual preguntaba a qué se refería con certificar. Tarzan comenzó a explicar que algún día tendría que encontrarse con ellos, pero ahora la brecha era demasiado grande, y probablemente serían los primeros en intentar deshacerse de él una vez que salga de ese sitio. Por esa razón quería establecer una regla.
La regla es que solamente pueden haber duelos cuando ambos bandos estén igualados o que estén en un nivel en el que uno de los bandos no puede estar completamente seguro de la victoria. Esto porque Tarzán no espera morir sin poder hacer nada. Lucifer entre risas le mencionaba a Tarzán que le alegraba demasiado escuchar eso, entonces entendía por qué había llegado hasta allí. Lucifer comenzó a decirle al chico que entonces no había llegado hasta allí simplemente para ver a esos perdedores que solamente buscaban seguridad y cosas similares, y para resumir solamente quería crear una línea mínima para poder protegerse. Señalando a los guías del pecado, Lucifer mencionaba que nada mal, pero en primer lugar, no tenía intención de involucrarse en una pelea justa. Entonces, llamando a los perdedores, mencionaba que establecería las reglas. Pueden enfrentarse a partir de ese momento, pero hay que mantenerse dentro de la línea. Los que son demasiado fuertes no pueden subir, y cuando suban tienen que pedirle su permiso. Si rompen esa regla, entonces ella no lo toleraría. Ambresia terminó llamando la atención del rey demonio y le preguntaba de qué nivel estaba hablando exactamente. Lucifer comenzó a decir que Tarzán ahora mismo ha llegado al piso 30, pero ha superado con creces el nivel del piso 30. Y en su nivel actual debería de poder luchar contra varios aventureros del piso 40 o incluso contra un aventurero del piso 50. Y además, llamando la atención de Tarzán, le dijo que esa es una ventaja por hacerle tener una elección tan satisfactoria. Y además del hecho de que le agradaba demasiado. El sistema le mencionaba a Tarzán que había obtenido la bendición del rey demonio, aquel que gana siguiendo las reglas. Lucifer, emanando una gran cantidad de energía, comenzaba a mencionar que ese contrato se hizo en su nombre, y una oscuridad profunda caerá sobre quien viole las reglas del contrato. Y ahora, el rey demonio iba a estar esperando, ya que un día volvería hacia donde ellos estaban. Ambresia, mientras todo esto ocurría, lo supo claramente, pues comenzó a pensar que entonces el dios demonio llamaba directamente a ese humano por su nombre, preguntándose entonces quién diablos era ese tipo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.